Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Aprendiz. Yo soy Flack y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, un gran amigo y alguien que admiro mucho. Con ustedes, Alex Cash. Hola, muchas gracias por invitarme, gracias por estar aquí todos. No, a ti, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de ser parte de este nuevo proyecto tuyo, me emociona mucho. No, muchas gracias, amigo. Estamos un poco nerviosos, pero pues a ver cómo fluye la platiquita. Sí, es nuestra primera vez de los dos en un podcast, pero juntos. Ya de verdad. Juntos. Este proyecto va más enfocado como a que la gente conozca qué hay detrás del tatuador, ¿sabes? Que muchas veces siento que la gente va a la cita y solo se queda como con esa imagen del tatuador. No hay mucha como interacción de que la gente incluso pueda saber un poquito más de qué hay detrás de ti. Y pues esa es la final del proyecto. Entonces pues me gustaría que nos contaras quién es Alex Cash. Pues bueno, yo me llamo Alejandro Padilla, pero todo el mundo me conoce como Alex Cash. Me conocen así desde hace como 20 años. Uh-huh. Y incluso hasta mi hija así le dice a la gente, ¿no? Para ella yo soy Alex Cash, no soy Alejandro Padilla. Incluso, ¿no? Y pues bueno, que siento que ya me siento muy identificado también con este seudónimo. Yo me dedico al tatuaje, llevo aproximadamente 8 años tatuando. Antes de esto, pues también yo ya hacía ilustración de muchas maneras, digital, análoga, pero pues siempre ha sido como la tirada, ¿no? Orientarme hacia el arte. Ajá. Y me parece también que esta es una gran oportunidad y una plataforma muy padre para los artistas y para los tatuadores, porque creo que mucha gente lo que hacemos todo el tiempo es idealizar, ¿no? A las personas. Exacto. Entonces, siento que en el momento que los idealizas, creas un concepto en tu cabeza de cierta persona y quizá esta es la oportunidad para que la gente también como humanizar, entienda. ¿No? Humanizar claro, sí, exacto, la escena. Exacto, o sea, que empiecen a entender que también pues más que a lo mejor el concepto que la gente tiene de nosotros, pues existe todo un complejo. O que hay detrás, ¿no? Claro, sí, exacto, como toda una historia, ¿no? Ajá. Detrás, no solamente como lo que ellos ven en redes, que en realidad es nada, quizá, ¿no? Exacto. O a lo mejor el día de su cita se dan una idea de como que hasta puedes llegar como con una idea tuya y el día de tu cita se van como que eres como muy diferente a lo que ellos tenían. Sí, justo. En la cabeza, ¿no? Sí, nos ha pasado mucho. Entonces creo que es una gran plataforma para varios artistas. Esto que tú estás haciendo se me hace muy padre para que también la gente pues tenga la oportunidad de conocernos un poquito más, que vean que tenemos los mismos problemas que todo el mundo. Ya sé. Oye, bueno, yo ya sé el significado, pero me gustaría que a ellos les contaras por qué el Cash como dices, todos te conocemos por Alex Cash, pero ¿qué hay detrás de ese apodo? ¿Quién te puso ese apodo? Pues era un poco como para fastidiarme al principio porque yo estudiaba en una escuela particular de inglés y pues siempre nos turnábamos para poder poner una canción que nosotros quisiéramos para traducirla. Y yo en ese entonces, cuando era joven y bello, era muy fan de una banda que se llamaba Cash Cash. Entonces siempre los ponía. Me empezaron a decir Alex Cash. Y yo dije, suena muy bien. Entonces me gustó y me empecé a poner así en Metroflog, en Facebook. En ese tiempo era Metroflog. Sí, en ese tiempo era Metroflog. Igual ya se imaginarán cuántos años tiene. Con eso dije mi edad. Y no, incluso desde el MySpace. O sea, es contemporáneo de Metroflog. La gente ya va a saber de cuánto estamos hablando. Pero sí, entonces era un poco como para fastidiarme, pero desde entonces, desde como... Es que si digo desde cuándo sí, me dicen ya saquen las cuentas. Saquen las cuentas, pero ya tiene mucho tiempo que me dicen así. Retrocediendo un poco, ¿quién o cómo era Alex o Alejandro Padilla de niño? ¿Te recuerdas? Sí. ¿Recuerdas cómo fue tu infancia? O... Pues la verdad es que yo siempre estuve muy orientado hacia el arte, a pesar de que mi familia pues realmente no... Mi familia es mis primos, mis tíos. Mi familia es numerosamente grande. Ajá. Entonces es muy extraño porque... soy el único artista de la familia. Bueno, el único artista que empezó en la familia. Porque después, ahorita ya se fueron dando también. Tengo 2 hermanos y una hermana. Y un hermano y mi hermana también hacen ilustración. De hecho, mi hermano, el que dibuja, también se dedica a hacer pues como ilustración científica. Órale.
Entonces ya fueron como orientándose también un poquito más, pero yo recuerdo que toda la infancia me la pasé dibujando. Incluso pues cuando yo estaba pequeño salían los tazos de Pokémon en las Sabritas y yo me acuerdo que yo dibujaba el Pokémon que me pidieran. Órale. Para pues de ahí sacar un varo y comprarme mis papas a la salida, ¿no? Ya después ya no me dejaron hacerlo porque no se podía hacer business en la escuela, pero lo estuve haciendo así mucho tiempo. Y luego también cuando, o sea, desde chiquito yo el dibujo veía que podía llevarlo. O sea, que lo puedes llevar. Que lo podía llevar al negocio. Ajá. Sí, porque también recuerdo que cuando iba a cursos de verano, me acuerdo de un curso de verano que también me la pasaba dibujando personajes de Goku, bueno, Dragon Ball, y los vendía, ¿no? Oye, ahorita que dices eso de Dragon Ball y lo de los tazos, justo por ahí en un capítulo, pues me parece que ya lo habrán visto, yo contaba que a mí me tocó que cuando venían las cartas de Dragon Ball, ¿te acuerdas que venían como de 8, creo que eran 8 tarjetas las que venían en un sobre? Yo me acuerdo que así fue como empecé yo como a ejercer o a practicar más el dibujo, porque compraba esos sobres, pero pues tú sabes, ¿no? Yo no soy muy fan como de caricaturas y eso, pero las compraba únicamente, me acuerdo, para dibujarlas, pues. Y ahorita que dices lo de los tazos, como que siento yo que a lo mejor muchos inconscientemente de esa manera fue que descubrimos como ese, ¿cómo lo puedes llamar? Como esa pasión. Ajá, por el dibujo, ¿no? Claro, sí, o sea, es sorprendente darnos cuenta del peso que tuvo el arte de Akira Toriyama en México, ¿no? Todo lo que influenció y esperemos que haya sido consciente de lo fuerte que influyó en la cultura mexicana, ¿no? Y en los niños de los 90s o a principios de los 2000. Incluso siento que ahorita ya todavía muchos, pues Dragon Ball sigue a la fecha, ¿no? Entonces yo siento que muchos niños a lo mejor siguen dibujando gracias a Dragon Ball, pero en ese entonces, en los 90s, pues era como cuando más auge tenía, ¿no? Porque Dragon Ball es desde los 80s, pero aquí en México tuvo su auge fuerte en los 90s y muchísimos ilustradores que conozco, un montón de tatuadores, cuentan la misma anécdota, ¿no? Que ellos empezaron a dibujar Gokus, Vegetas, Majin Buus. Entonces ojalá que Akira Toriyama antes de morirse haya sido consciente del impacto que influyó en las personas, ¿no? Sí, exacto. Sí, hasta por generaciones, o sea, por como dices, o sea, no es como que de cierto año para atrás nada más, o sea, es como todas, pues sí, muchas generaciones que gracias a ya sea tazos, cartas, incluso porque también había Yu-Gi-Oh, ¿no? Sí. Como que recuerdo que Yu-Gi-Oh, pero eso pues no es del que comentaste. De Akira Toriyama, no, ajá, sí, exacto. Oye, y por ejemplo, ¿tienes algún pasatiempo que no tenga que ver con nada como de, pues sí, no, algo relacionado como al dibujo o que? Pues yo de día soy tatuador y de noche maestro Pokémon. Entonces, por las noches también me dedico mucho a jugar videojuegos de repente. La verdad es que también me gusta mucho estudiar sobre ideologías o creencias acerca del pensamiento mágico en distintas corrientes que han habido en diferentes partes del mundo. Me gusta mucho estudiar sobre eso, me gusta mucho también pasar tiempo con familia, con mi hija, me encanta estar con ella, me gusta mucho estar jugando videojuegos con ella, jugar juegos de mesa con ella. Y tengo 3 perros, entonces también intento dedicarles un poco de tiempo y caminar con ellos. Me gusta salir y disfrutar de que en la noche ya soy un poco más libre del caos del día a día. Y pues estar también haciendo otras cosas. Creo que todo el tiempo estoy buscando cosas que aprender, aunque sean cosas muy chiquitas. Me gusta mucho hacer desde siempre. Intentar hacer malabares. Ahorita, por ejemplo, estoy intentando aprender como trucos con cartas. Y como que todo el tiempo estoy buscando. Creo que también aprender a cómo ganarme en el domo, o cómo se llamaba ese. En Rummy. En el Rummy. Sí, justo. Pues creo que una parte muy importante del arte es entender que también necesita que tu cerebro lo procese. Creo que algo muy importante que yo he aprendido, porque toda la vida me he dedicado al arte, antes de saber que quería dedicarme al 100 a cosas referentes a la ilustración, pues yo quería ser músico. Tocaba la guitarra y estudié la guitarra en muchos géneros, en punk, jazz, clásica, metal. Entonces indagué por varios géneros, pero siempre me di cuenta que
cuando tú quieres desarrollar un poco más también este lado artístico, o a lo mejor sientes que estás estancado en ciertas cosas de parte del arte, que a lo mejor hay algunas técnicas en las que no te puedes desarrollar como te gustaría, creo que lo ideal es darte un break de eso que estás haciendo, intentar otra cosa en la que tú puedas tomar motivación, porque creo que la motivación también es algo muy importante. Entonces, si de repente no te encuentras motivado en el arte, busca otra cosa en la que seas bueno, o te entretenga y te saque como de esa zona que tienes en la que estás en conflicto. Entonces, cuando te sientas ya motivado, puedes regresar con una nueva perspectiva al arte y vas a encontrar soluciones diferentes. Entonces, el explorar otro tipo de actividades creo que se vuelve necesaria en la vida artística, porque también eso te ayuda a abrir tu panorama de las cosas en las que puedes encontrar motivación para volver al arte. Oye, y referente con eso que decís que, pues sí, ¿no? Antes de dedicarte a esto del tatuaje, querías ser músico, ¿tuviste otros trabajos? ¿A qué te dedicabas antes de ejercer como el oficio o el trabajo de tatuador? Pues sí, yo tuve varios trabajos. De hecho, yo soy diseñador gráfico, estudié esa carrera y es muy interesante porque la verdad ejercí muy poco. Creo que nunca fue mi intención ser diseñador gráfico. Yo más bien en ese entonces no encontré otra opción porque yo quería estudiar música, pero pues, se dificultó por varias razones el yo poder estudiar eso de manera pues en una escuela o en una universidad o como una carrera. Entonces pues decidí estudiar diseño gráfico porque era lo que yo veía que se podía orientar como hacia el lado más artístico. Entonces mi tirada fue guiar o orientar todo lo que yo podía aprender en diseño gráfico como hacia la ilustración. Cuando yo antes de salir de la carrera más bien, yo ya empecé a trabajar como freelance haciendo ilustración digital y pues llegué a tener varios clientes, pero siempre quise trabajar para una empresa que no voy a decir su nombre, pero bueno, es una empresa que se dedica a hacer como diseño de personajes para videojuegos y películas. Y cuando yo trabajé para esa empresa, porque sí lograste trabajar. Sí, hubo una vez que pues postularon como vacantes para un proyecto. Un amigo que está dentro del medio me dijo, oye, acaban de abrir estas vacantes, manda tu portafolio para ver si quedas, ¿no? Y entonces lo mandé, quedé, yo me sentía muy feliz, pero me di cuenta que era un trabajo que no me gustaba. No tanto el resultado, porque creo que aprendí mucho y el resultado me dejó mucha satisfacción, pero los medios para llegar al fin no fueron lo más convenientes para mí, porque yo sí batallé muchísimo. Realmente era una empresa a la que sentían que te hacían el favor de contratarte. Entonces, pues te exigían mucho más de lo que te correspondía hacer. Y en esa decepción yo no sabía qué hacer, porque fue como llegar a hacer lo que siempre había deseado, pero darme cuenta de que no era lo que querías, ¿no? Exacto. Entonces fue un golpe de realidad muy fuerte. Y la verdad es que yo no sabía hacia dónde dirigirme. Entonces, en el año 2017 hicimos un evento, un amigo que se llama Pinocho y yo, que se llama Incambir. Entonces trajimos varios ilustradores y vi que había una tendencia que muchos de ellos, si no es que todos, estaban dirigiendo su arte hacia el tatuaje. Y dije, pues vamos a intentarlo. Lo intenté y me quedé aquí. Yo jamás me imaginé tatuando y ahora no me imagino haciendo otra cosa. Fíjate que hace ya un par de días, pues a mí me tocó hacer como contar, ¿no? Mi historia y eso. Y coincidí también con ese tema del famoso Incambir. Me acuerdo que fueron a la universidad como a hacer el rollo como de ir a invitar o ir a hacer del evento, ¿no? Y justo ahí fue cuando, o sea, te conocí a ti y a Pinocho, y me acuerdo mucho que tú hacías más porque hasta diste un taller, ¿no? Me acuerdo que diste, creo que un taller de pintura, de ilustración digital. Y ahí fue cuando pues te conocí a ti, conocí a Pinocho, también en las conferencias Daniel Bautista, a Haku, no sé si sí, Haku también dio como conferencia, pero sí me acuerdo que dio un taller ella. Diego Andrade también, y curiosamente también coincido contigo que ahí
fue como que confirmé o me di cuenta que pues el tatuaje era como que lo que me movía, por así decirlo. Pues esto ya tiene aproximadamente como 8 años, entonces yo creo que también era como el tiempo en el que se estaba todavía saliendo más del tabú, el del estigma, en el que estaba, claro, el estigma que teníamos sobre el tatuaje. Y siento que en ese entonces estaba agarrando como fuerza el tatuaje, igual erradicando la idea que tenía la gente como tabú. Y creo que aproximadamente en esos años fue el cambio que se dio muy fuerte en el tatuaje en la sociedad, sobre todo en Aguascalientes, pues de ya empezar a ver más gente tatuada, hacerlo como más común, no tener miedo de decir me quiero dedicar al tatuaje, porque quizá antes sí era pues diferente, con más, ¿no? Prejuicio, ¿no? Como con más prejuicio. Sí, y bueno, la verdad es que también el hecho de que aquí en Aguascalientes un estudio como a lo mejor en el que ahorita estamos no tiene tanto tiempo, que son así, ¿no? Antes sí era pues un tema más de calle. Y hasta hace, no sé, quizá unos 20 años, poco a poco se ha ido manejando de la manera más profesional como debe ser el tatuaje. Y aunque sí ha llevado algunos años, pues que la gente lo vea de esa manera más seria. Más profesional, ¿no? Pues siento que justo hace como unos 8 años del evento en el que estábamos hablando, pues ahí ya fue cuando muchos decidimos que sí era una opción y que podíamos dedicarnos a eso y que podíamos hacerlo sin el temor de que la sociedad nos fuera a juzgar por eso, ¿no? ¿Pudieras decir que ese fue tu primer acercamiento con el tatuaje? Sí, yo ya estaba tatuado para ese entonces, pero nunca me había imaginado como tatuar. Hasta ese día que lo vi como una opción, dije, puede ser. ¿Ya estabas tatuado para ese evento? Sí, pero tenía solo un tatuaje. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Mi crucecita bien chiquita. ¿Y qué tal la experiencia o sea, tu primer tatuaje, pues? Pues yo tenía mucho miedo. A mí me encanta porque la verdad es que ahorita yo tengo muchos clientes que llegan, que cumplen 18 años, 19, o sea, que están chicos, pero que sus papás vienen y sus papás se los pagan, ¿no? O que vienen sus papás y que les es mi regalo para mi niño. Incluso una mamá de un cliente me dijo, ¿puedo sacar fotos del proceso? Estoy más emocionada que cuando entré al cliente. Se me hizo bien bonito porque la verdad es que cuando yo me hice mi primer tatuaje me lo escondí de mi mamá como 2 semanas y cuando me lo vio me dejó de hablar como 3 semanas. No te dejaron de hablar. Sí. O sea, antes nosotros nos teníamos que esconder de nuestros papás porque teníamos un tatuaje, ¿no? Una perfo o algo. Y ahorita vienen y los acompañan. Eso se me hace bien bonito. Oye, Cash, cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo empezaste a tatuar? Pues yo después del evento que lo hice junto con Pinocho, del evento que les platico, él ya estaba empezando a tatuar. Entonces le pedí que me enseñara lo que él iba sabiendo y él me abrió las puertas, ¿no? Me dijo la verdad, sí, yo no sé tampoco así como todo, pero lo que sé y lo que voy aprendiendo te lo puedo ir compartiendo. Entonces Pinocho fue el que me abrió las puertas como a todo este mundo y él fue pues mi primer maestro. Entonces estuve con él aprendiendo un buen tiempo. Después llegué a Free Souls con Jimmy y Jimmy continuó también enseñándome hasta la fecha, ¿no? Sigue enseñándome muchísimas cosas de las que pues a los dos les agradezco mucho, ¿no? Porque gracias a ellos la verdad es que se ha logrado lo que he logrado y sé que sin ellos pues ahorita no estaría aquí. Entonces es un proceso de toda la vida, ¿no? Creo que el aprendizaje nunca termina y es muy padre que la vida me haya regalado maestros como ellos. Sí, ¿no? Con ganas también como de compartirte la información que ellos sabían. O sea, nada les cuesta a lo mejor como enseñarte por encimita y quedarse como con más cosas. Sin embargo, bueno, o sea, hasta la fecha yo también pienso eso, ¿no? Como que todavía hay gente que entiende que el conocimiento es para compartirse y no les el compartirte lo que ellos saben. Claro. Retomando un poquito el tema del evento de Lincoln Beer, ¿cómo fue que se les ocurrió? ¿Cómo les nació esa idea de organizar ese evento? Porque fue un evento grande, yo me acuerdo que fueron mucho, pues, o sea, muchas personas. Sí, pues, la verdad es que es algo de lo que estoy muy orgulloso, que de la mano con Pinocho pudimos lograr un evento así, porque la verdad es que, pues, ahorita volteo un poco hacia el pasado y digo, qué chido que pudimos organizar un evento
cuando no teníamos nada de varo, o sea, me refiero a que no teníamos varo para organizar un evento, porque realmente fue un evento que nos costó mucho dinero, del cual, gracias a Dios, encontramos muchísimos patrocinadores y muchísimo apoyo. Entonces, la verdad es que no tuvimos que poner casi que ni un solo peso de nuestra cartera. Todo se dio. Y teníamos aproximadamente como 20 y tantos años cuando hicimos el evento. Y estuvo muy padre porque trajimos muchos artistas. Además, tuvimos una participación como de 100 a 150 personas. Sí, me acuerdo que fueron bastantes. Fue un evento que además abrió las puertas a otros emprendedores de Aguascalientes, porque también, pues, como dice el nombre, era tinta y cerveza, ¿no? Entonces también muchos cerveceros artesanales estuvieron vendiendo afuera del evento sus chelas, y pues la gente podía estar dibujando, se salían a tomar una cerveza, y la verdad es que no recuerdo muy bien cómo fue. Creo que simplemente hablábamos tanto de hacer un evento que cada vez estaba siendo más tangible y más real. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya teníamos fecha, ya teníamos lugar, ya teníamos a los artistas que iban a venir. Fue un evento que pues marcó mucho mi vida, y sé que marcó también la vida de otras personas, y me siento muy contento de haberla hecho, porque pues gracias a eso también es que conocí a mucha gente pues, muy valiosa en mi vida. Y estén pendientes porque se viene la segunda edición. Se vienen cositas. Al principio de la plática mencionabas algo de Akira Toriyama. Me acuerdo que dijiste, ojalá Akira Toriyama se haya dado cuenta del impacto que tuvo pues con varias generaciones. Y pues ahora me toca decirte a ti y a Pinocho, que esperemos próximamente tenerlo de invitado. Se dan cuenta que ustedes indirecta o directamente pues también marcaron a varias personas. O sea, con el hecho de que gracias a ese evento muchas personas nos dimos cuenta que pues nos podíamos dedicar a pues al tatuaje, a la pintura, ¿no? Entonces pues también de una u otra forma siento que influyeron en pues en muchas personas, ¿no? Como lo decías de Akira Toriyama. Es que eso es lo padre, ¿no? Creo que cuando compartes lo que te gusta hacer, de una manera puedes afectar positivamente, esperemos, a personas que ni siquiera te imaginas, ¿no? Y como decía Facundo Cabral, quien ama lo que hace está benditamente condenado al éxito. Oye, me acuerdo mucho de esa frase, específicamente que la decías mucho porque me acuerdo que diste unas conferencias en mi universidad. O sea, te lo digo así como, digo, eres una persona que te estimo mucho como compañero, colega, también como siento que eres de las personas que considero como más allá de una amistad, ¿sabes? Como una hermandad. Y te puedo decir que influiste mucho en mis decisiones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me acuerdo que en la universidad iban a dar conferencias, y me acuerdo mucho que diste una y citaste esa frase, ¿no? Y también me acuerdo que Pinocho dio, o sea, como que ustedes dos los tengo muy presentes en mi época de universidad, que fue cuando, pues sí, no, me terminé por decidir pues que esto era lo que quería dedicarme. Entonces pues ahorita te tengo, nunca te lo había dicho, ¿no? Según yo nunca te lo había dicho, pero pues aprovechando que te tengo frente y estamos aquí en un pues episodio especial. No es que estamos en escena y nos estemos besando. No, esto lo cortamos. No, o sea, pues aprovecho pues para darte las gracias, agradecerte lo positivo que influyeron en mí. Me acuerdo que después de ese evento, es que te digo, tengo muy marcado ese evento porque ahí fue cuando yo dije, me quiero dedicar a esto. O sea, vi que me podía dedicar como al diseño gráfico y al tatuaje al mismo tiempo, pero fue cuando aclaré mi mente en decir, me quiero dedicar al tatuaje. Me acuerdo que llegué a la casa y senté a mis papás. Les dije, ¿saben qué? Pues quiero hacer esto y esto y lo otro. Mi papá, pues así, ¿no? Pero mi mamá fue la que le causó más ruido. Ya después me compartió que en la noche estando ellos dos, fue como de, ¿por qué lo dejamos ir a ese evento? ¿Por qué dejamos que se metiera esa carrera? Pero pues ellos obviamente con el pensamiento de en esos tiempos, ¿no? Que anteriormente decíamos que pues la gente estaba como más cerrada o tenía más tabús en lo del tatuaje. Oye, como todo, ¿no? Sabemos que el camino no es
fácil, no es como que de la noche a la mañana logres pues hasta, no sé, tener una gráfica muy como definida o este tipo de cosas. ¿Crees que en algún punto de tu trayectoria como tatuador llegaste a pensar en dejarlo? Sí, mucho. A la fecha hay días que todavía lo pienso. Creo que pues como sociedad a lo mejor ahorita estamos influenciados bajo muchos parámetros que dictan si eres exitoso o no. Entonces creo que lidiamos con eso todos los días como sociedad, pero como artistas el síndrome del impostor pues nos ataca demasiado, sobre todo pues por el hecho de que tenemos un punto de comparación muy fuerte cuando entramos a redes sociales, ¿no? Yo la verdad es que abro Instagram, me deprimo y luego ya lo cierro, ¿no? Entonces, porque desgraciadamente todo el tiempo estamos comparando nuestro trabajo con el de los demás, o si tenemos los mismos likes que otros, si tenemos los mismos seguidores que otros. Son muchos parámetros que pueden determinar y que nos dicen a nosotros mismos de una manera errónea si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, sí ha habido muchos días que me despierto muy desmotivado, y la verdad es que sí han pasado varias temporadas desde que empecé en el arte, no solo en el tatuaje, ¿no? Desde hace ya más de 15 años que sé que me quiero dedicar a la ilustración de manera profesional, sea el tatuaje, sea en la ilustración digital, sea en este tipo de cosas. Es un proceso y sé que no va a ser la última vez que pase por mi cabeza el tirar todo por la ventana y dejarlo, ¿no? Tirar la toalla más bien. Entonces, sí ha pasado mucho también por mi cabeza esa opción, pero la verdad es que esos episodios donde yo siento que a lo mejor no estoy haciendo algo bien son lo que me motiva a salir de ahí y a lo mejor exigirme todavía un poquito más. La bendición de dedicarte al arte creo que es que nunca dejas de aprender. Entonces siempre puedes tener este papel de alumno en el que de una manera muy humilde puedes entender que siempre va a haber alguien mejor que tú o muchísima gente mejor que tú. Entonces aprenderle a todas estas personas y aprender qué hacer y qué no. Creo que la única competencia que debería de importarnos es si estás derrotando de una manera en el aprendizaje, si estás siendo mejor que tu yo de ayer, ¿no? Y cuesta mucho entenderlo también, cuesta mucho darte cuenta que puede haber días en los que de plano sientes que no das el 100 o que no estás haciendo, que no te salió lo que tú esperabas, pero también pues es algo que me gusta muchísimo hacer, ¿no? Entonces el hecho de que lo disfrute tanto me hace recordar lo bendecido que soy y que debo ser más agradecido con esta oportunidad que la vida me ha dado de poder dedicarme a lo que me dedico. Y pues intento ser consciente de estos puntos en esos días de bajón, ¿no? De recordar que no es el primer día que me siento así y que no va a ser el último, pero mientras yo crea en mí y me intente mantener esa fe, pues pueden salir las cosas. ¿Qué consejo, mediante tu experiencia, le darías a alguien que quiere incursionar en el mundo del tatuaje? Pues yo les diría que busquen un buen mentor, porque eso sí es muy importante. Una vez a mí me dijeron que para ser un buen artista tienes que tener 3 personas en tu vida. Tienes que tener un maestro que siempre te esté enseñando, de alguien que todo el tiempo estés aprendiendo. Tienes que tener alguien con quien puedas competir sanamente, ya sea alguien que a lo mejor, bueno, un colega, ¿no? Uh-huh. Que lleve a lo mejor el mismo tiempo que tú, que a lo mejor tú sientas que... Y no en una competencia en la que tú te sientas mal porque el otro está haciendo cosas bien, sino que te invite a no quedarte estancado, ¿no? A no caer en una zona de confort y siempre explorar nuevas oportunidades, que compartan técnicas, y también a alguien a quien tú puedas enseñarle para que puedas reafirmar también estas cosas que tú estás aprendiendo. Y al momento de enseñar tienes que tenerlas muy claras para poder compartirlas, entonces eso te hace ser todavía mejor en la expertise que llevas. Y pues buscando estas 3 personas en tu vida creo que puedes llevar un buen camino. También algo muy importante es no compararse con los demás, sino al contrario, ¿no? Más bien compararte, como hace rato lo decía, pues compararte contigo mismo.
y ver si lo que estás haciendo está mejor que ayer, y si no, pues echarle el doble de ganas, ¿no? Porque si lo pudiste hacer bien ayer, lo puedes hacer mejor hoy. ¿Recuerdas cuál fue el primer tatuaje que tú hiciste? O sea, tú te autotatuaste. Sí, lo tengo yo mismo. Pues intenté, quise experimentar. Ajá. Dije, antes de regarla con alguien más, primero Conmigo. voy a regar conmigo, porque ya sabía que los primeros me iban a salir muy mal. Y así fue, ¿no? La neta, mis primeros tatuajes. Pues gracias a la gente que confió en mí, y también una gran disculpa. Y pues es normal, ¿no? Yo creo que también, obviamente, nadie sabe. Nadie nace sabiendo la técnica tal cual, ¿no? Nadie nace siendo un experto. Es normal y me costó pues mucho, ¿no? Yo me especializo en el black work, que creo que es un término también un poco ambiguo, porque el hecho de que se llame black work solo define que es negro, y ya no. Entonces, creo que ahorita el tatuaje, o a lo mejor las herramientas en el tatuaje, han avanzado de una manera increíble. Entonces, muchas veces los estilos ya no caen en una sola... como en ese nombre, ¿no? Claro, o sea, en un solo concepto. Como que ya hay varias ramas, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿no? Está como el neotradicional, ¿no? Tienes el neotradicional, pero ahorita ya está que el neorrealismo, neotribal, o sea, ya son como... ¿Cómo le podrías llamar? ¿Derivantes? Pues sí, son derivantes, ¿no? Y realmente creo que es muy difícil que una palabra... englobe todo. Sí, ajá, es muy difícil definirla en un solo concepto, ¿no? Okay. Muchos estilos. Entonces, la verdad es que yo llevaba ya varios años ilustrando en digital, sobre todo en digital. Y lo que hice cuando entré al tatuaje fue querer adaptar lo que yo ya traía en digital a la piel. Me costó muchísimo trabajo, pero yo pasé por muchos estilos, y creo que el haber pasado intentando muchos estilos fue lo que me ayudó a definir una esencia. Creo que todos los artistas tienen esa esencia inherente que dejan en su arte de manera natural, pero el pasar por varios estilos te hace que, aunque intentes otras cosas en el tatuaje o en el arte, al final de cuentas se va a ver que lo hizo el artista, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es algo que pues lo intenté de muchas maneras, y mucha gente todavía me dice, no, oye, ¿y cómo conseguiste definir tu estilo? Pero la verdad es lo que me sale. O sea, siento que también muchas veces es lo que sé hacer y la manera en que lo plasmo, ¿no? No es tanto que yo diga, mi estilo es así, se define por esto. Creo que tiene mucho que ver también lo que soy y lo que, pues mi bagaje cultural, ¿no? Ajá. Lo que he visto, lo que he aprendido, lo que he leído, las cosas que me gustan, pues se reflejan en esto, ¿no? Y por eso también pues me gusta todo el tiempo estar consumiendo pues varios libros, películas, música de diferentes géneros, estar explorando también a lo mejor otras gráficas, porque siento que el arte es una expresión y es una liberación de lo que ya traes adentro, pero si no traes nada dentro de ti va a ser muy difícil que expreses algo. Uh-huh. Si pudieras viajar al pasado y estar presente justo en el momento que te estabas tatuando, ¿qué le diría Alex de ahorita a su Alex del pasado? Pues un chingo de cosas, ¿no? Como de... Pues no, me regañaría muchísimo. Sí, no me... Tatuate con guantes. Sí. Los guantes. Me gustaría decirle que no se frustre por la técnica, porque es algo muy difícil, ¿no? Y la verdad es que sí me costó mucho no frustrarme por la técnica, porque cada piel es muy diferente. Entonces es algo a lo que hay que adaptarse y aprender que es un proceso, ¿no? Uh-huh. Le diría que tuviera paciencia, porque también es un proceso muy largo el aprender a tatuar de la manera correcta. Me gustaría evitarme esos días donde yo tuve a lo mejor esos bajones tan fuertes porque quizá la técnica no la resolvía de la manera que yo quería. Yo quería resultados muy rápidos, como de ver que mis trabajos ya eran los mejores, ¿no? Cuando todavía no llevaba ni un año tatuando. Me aconsejaría tener mucha paciencia y hacerlo sin miedo también, ¿no? Porque muchas veces también me frustraba mucho por hacer una línea perfecta, por hacer sombras perfectas. Entonces dejaba de disfrutarlo. Y cuando tatuaba era más la frustración que
que el disfrute de hacerlo. Ujú. Y se me olvidaba por qué me había querido dedicar a esto en primera instancia. Cuando dejé de pensar tanto en eso, o los días que no me frustro tanto por la técnica, obtengo mejores resultados. Porque entiendo que la mejor manera de hacer esto es disfrutándolo, ¿no? Y siendo consciente de que cada persona pues merece el respeto que debemos darle en muchos sentidos, ¿no? Y que esa pieza va a ser única para ellos, que a lo mejor pues como tatuadores luego nos cuesta entender que le estamos dejando una marca Para siempre. para siempre en esas personas, y a lo mejor nosotros pues quizá de que tatuamos pues todos los días, que vemos muchas personas, a veces pues por el mismo movimiento de todos los días, del trabajo de todos los días, se nos olvida, incluso hasta a veces ciertas caras, ¿no? A veces es difícil como de acordarte de todos los clientes que has tenido, pero ellos nunca te van a olvidar porque los estás dejando marcados hasta que se mueran, ¿no? Y entonces hay que darle el respeto y el amor que se merece a cada tatuaje. Fíjate que ahorita que mencionas eso, antes me pasaba más, ahorita pues ha cambiado un poco más como mi mentalidad, ¿no? Pero a veces siento que solemos pues minimizar pues ciertos tatuajes, ya sea por el tamaño, ¿no? O por a lo mejor que ya es muy repetitivo, que lo has hecho varias veces, pero no nos damos cuenta el impacto que tiene hacia la persona, ¿no? O el significado que hay detrás de un ejemplo, no sé, unos números romanos, ¿no? Uno no sabe el significado personal que le está dando a esa persona, y siento que así hagas una pieza, no sé, una manga, como lo dices, hay que tenerle pues el mismo respeto, ese mismo respeto que le tienes a esta pieza grande, pues dárselo a la pieza chica, ¿no? Al final del día, por algo te están eligiendo a ti para hacerse el tatuaje, Pues sí, justo, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros lo tomamos como el día a día. A lo mejor para nosotros es, bueno, hoy voy a tatuar X cosa. Ajá. Y muchas veces a lo mejor no somos conscientes de que la persona, o sea, como digo, ¿no? Para nosotros a lo mejor es un día más, pero la persona a la que vas a atender, pues quizá ni siquiera durmió por estar pensando que se iba a tatuar contigo, le dieron muchos nervios, no sabes todo lo que le costó a lo mejor mover su agenda para coincidir en tiempos contigo, o lo que le costó juntar el dinero. Era lo que te decía, Ajá, como para juntar el dinero para poder tatuarse contigo, porque estamos de acuerdo que el tatuaje es un lujo, no es algo sencillo de pagar para todos, y el hecho de que pues se preste las personas a hacer todas estas cosas, ¿no? O sea, tanto juntar el dinero como darse un tiempo, como contactarte, pues es algo que hay que valorar mucho, ¿no? Yo creo que por muy pequeño que sea el tatuaje, y esto lo aprendí porque también una persona, pues yo una vez le dije, no, voy a tatuar tal cosa, hace muchos años, le dije, voy a tatuar tal cosa, y pues la verdad es que casi no me motiva, ¿no? Y me dijo, oye, pero a esa persona le motiva muchísimo, y esa persona a lo mejor ni siquiera durmió por la emoción que tiene de verte, y me empezó así como a terapiar, y yo dije, es cierto, hay que darle más valor a esto, ¿no? Entonces la verdad es que yo siento que el tatuaje, pues últimamente se ve de una manera quizá más estética, a lo mejor a veces ni siquiera somos tan conscientes de por qué nos estamos tatuando eso, pero quizá muy dentro de nosotros hay una razón para tatuarte, ¿no? Incluso hay gente que me ha tocado que llegan conmigo, con colegas, a lo mejor también contigo, que te han dicho, oye, hazme lo que quieras, ¿no? Literalmente tengo este espacio, tatúame lo que quieras. Entonces, hasta la confianza que te están dando de que les tatúes lo que sea, para ellos significa algo. Y el tatuaje es un acto que lleva miles de años presente en la sociedad y siempre se ha visto de manera ritualística. Entonces yo me gusta tomarlo como de esa manera, que las personas entran siendo unas y literalmente salen del estudio siendo otras. Y es muy padre hacerles conciencia de este cambio, de esta metamorfosis, y que puedan intencionar este cambio, que digan, pues si a lo mejor
yo voy a salir siendo otra persona por fuera. Qué chido que también pueda o tenga la oportunidad de salir siendo otra persona por dentro, que ese tatuaje me recuerde que puedo cambiar de esta manera o que este tatuaje me recuerde que de ahora en adelante voy a hacer tal cosa, ¿no? O que sea un recordatorio que te cambie de manera interna. Es muy padre ser consciente del impacto tan grande que tenemos hacia como tatuadores en las personas. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, que llegan personas con cierta inseguridad, no sé, ya sea una cicatriz, no sé, lo acabas de tatuar y como que hasta le das o le brindas ya esa seguridad, ¿no? Le ayudas como a... Bueno, a mí en realidad eso también me pasó. Yo antes me afligía mucho porque soy muy delgado y mis brazos pues son delgados, ¿no? Entonces yo no sé por qué tenía la noción de que siempre la gente era como de, mira los bracitos que tenía, ¿no? Entonces me empiezo a tatuar y como que los tatuajes me fueron dando más seguridad, ¿sabes? Hasta incluso ya hasta salir a la tienda con, no sé, una playera de tirantes, ya no siento esa inseguridad de antes, ¿no? Claro. Y ese es como el impacto que uno como tatuador, tú no te das cuenta, pero como dices, ¿no? El impacto que llegamos a tener en las personas. Sí, es muy bonito. Y pues hay que ser conscientes, ¿no? También, entonces, por lo mismo, recordar que es una gran responsabilidad. Porque no puedes a lo mejor solo tatuar y que tu única motivación sea el dinero o que tu única motivación sean unos likes o pertenecer a lo mejor a cierto estatus. Oye, en esto del tatuaje siento que siempre hay que contar, ¿no? Como que incluso con los clientes cada día es como que vas teniendo una conversación o ellos te cuentan algo, etcétera. ¿Tienes alguna anécdota con una cita que has tenido? Pues la primera que se me viene a la mente es que una vez Jimmy, que es el chavo que tatuó conmigo, tuvo un cliente que trajo un anestesiólogo y no le funcionó. Ya sé. Y pues estaba sufriendo mucho por el mal piquete del tatuaje y el tatuaje, ¿no? Porque le dolía mucho. Entonces yo una vez tatué a una doctora y le estaba platicando, ay, ¿qué crees? Y que se me olvidó que Aguascalientes es del tamaño de una corcholata. Y le dije, no manches, como una vez un cliente de Jimmy trajo un anestesiólogo y yo pues no aguanto nada y así me empecé a reír, la chava se ataca de risa y me dice, ¿y cómo era? Y yo, no, pues algo tal y me dice, es él, y yo, ¿lo conoces? Y me dice, es mi esposo, y yo, no manches, se me olvidó que Aguascalientes es muy chiquito. Ahorita que tocas el tema de la anestesia, ¿qué opinas de la anestesia en el tatuaje? Pues yo creo que es válido porque sí hay personas que cada quien lo siente de una manera muy diferente, ¿no? Entonces hay personas que sí sufren mucho en el tatuaje, pero que tienen muchas ganas de estar tatuadas. Entonces puede ser una opción. Yo lo he usado en mí porque sí reconozco que hay zonas muy dolorosas, pero sí le recomiendo mucho a la gente que se informe muy bien, porque también el usar una anestesia a la que a lo mejor no estás tan informado o no has buscado si te va a beneficiar o no, pues en una de esas hasta puede ser contraproducente, ¿no? Quizás hasta te puede sacar una infección o te puede afectar de maneras que no nos imaginamos. Entonces, puede ser una opción también usar anestesia antes del tatuaje, pero sí está bien siempre hacerlo de manera muy consciente y prudente e informarse bien, ¿no? ¿Qué se van a poner antes de y si vale la pena también? O sea, si quizás es una zona que puedes aguantar, exactamente. Si quizás iba, obviamente todos los tatuajes se sufren, ¿no? Siempre duelen los tatuajes. Pero, pues, si quieres a lo mejor intentarlo, pues no está de más que te informes muy bien antes de usarlo, ¿no? De pensar en usarlo. Eso es cierto, o sea, siento que, como dices, hay obviamente zonas que son más dolorosas que otras y pues a lo mejor, obviamente, informándote qué tipo de anestesia te vas a poner, bueno, hablando como se le llama Topic, o la que se pone, ¿no? Como crema, pues hay muchas, ¿no? Ya ahorita hay gran variedad de anestesias, como dices, hay que informarse antes de ponérselas para evitar como, pues sí, un problema como dermatológico. Pero siento yo que pues la ventaja a lo mejor obviamente para la persona que se la aplica es como no elimina tal cual el dolor, o sea, sí sigue sintiendo, pero lo hace más tolerable, ¿no? Claro. Y lo que beneficia como al tatuador es que, por ejemplo, en las zonas muy dolorosas, considero yo que
te ayudan en que la persona no se está moviendo mucho y pues como que tus líneas, no sé, las avientas más fluidas, ¿no? Por hablarlo, no sé, en las costillas. Claro. O por ponerme a mí de ejemplo, en el cuello, ¿no? La vez que yo me tatué el cuello con Jimmy, o sea, yo recurrí a ponerme anestesia y siento que sí, bueno, siento yo, Jimmy ya nos lo dirá si me moví o no mucho, pero siento yo que a lo mejor me ayudó como a tolerar un poco más la línea, que es donde siento yo que todo tatuador pues trata de llevar al cliente de una mejor manera para que no se esté retorciendo, que no se esté moviendo, o sea, tratar de batallar lo menos. Entonces siento yo que de igual manera pues sí está bien usarlo, si ya eso ya es opcional. Habrá quien no le guste o no te permita usar en su sesión, pero pues por algo, ¿no? Por algo Claro. él tiene esa idea. Pero pues siento yo que si está, pues es para usarse Claro. o para beneficiarte. Sí, y justo como dices, ¿no? O sea, en ambos lados se puede generar un beneficio porque hay mucha sinergia entre el tatuador y su cliente porque se Exacto. genera una conexión muy fuerte, es un trabajo muy íntimo, entonces se da una conexión muy fuerte y si el cliente está muy estresado, también uno, ¿no? Lo Ujú. siente, o si el cliente está muy incómodo, uno también se llega a sentir O así. viceversa, ¿no? Si tú estás Claro. muy tenso o muy, pues haces que hasta el cliente se ponga así o... Claro. Entonces, pues si puedes encontrar una manera y el cliente te propone una manera en que él va a estar más tranquilo, eso te va a proporcionar también a ti mucha tranquilidad y una mejor manera de trabajar. Exacto. Entonces, por conclusión, si van a usar anestesia, Investiguen bien. Pregúntenle a su tatuador y hagan una prueba también para ver si no les da alergia o algo. Ajá, sí, sobre todo como por los componentes, ¿no? Claro. Oye, y para finalizar, Alex, ¿algún dato random tuyo que le quisieras compartir a la audiencia? Siempre me ha gustado aprender de mil maneras y siempre he sido una persona muy espiritual. Entonces algo que no mucha gente sabe de mí es que estuve en el seminario y hubiera sido el primer sacerdote tatuador, pero pues nunca se dio. Entonces pues aquí estoy. Órale, debo aceptar que yo ya sabía ese dato random. No, pues no queda más que agradecerte por aceptar la invitación, Gracias. por compartirnos tu tiempo, el espacio, tu historia, tu dato random. Y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ti. La verdad es que estoy muy emocionado con este proyecto nuevo tuyo y me pone muy feliz que estés haciendo ese tipo de cosas y qué chido ser parte de. Te deseo mucho éxito y qué chido que podamos seguir haciendo cosas juntos. Nada, muchas gracias. Y te quiero. Igual. Y gracias a Piel de Gallina que nos trajo cafecitos.